La segunda, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonel Cabrera Pino, expresó su disposición a una labor conjunta con la Policía Nacional para hacer frente a la inseguridad ciudadana. El alto mando militar dijo que solo está a la espera de una modificación legal. Bueno, y es una suerte tener con nosotros, es una coincidencia absolutamente, a Roberto Quiabra esta noche, porque el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada ha dicho que pues, si hay modificaciones y adecuaciones legales y una preparación adecuada, las Fuerzas Armadas podrían participar en la lucha contra la delincuencia. Siendo el general Quiabra un exministro de Defensa y además un militar de campo, alguien que ha estado en combate, creo que tiene autoridad especial para opinar sobre este tema. En primer lugar, él ha aclarado en Arequipa de que no le han comprendido lo que dijo. O sea, lo que está dispuesto hoy día es de que las Fuerzas Armadas pueden participar cuando se declara el estado de emergencia y lo dispone el presidente. Como apoyo. Como apoyo a la policía, que la policía vemos que no tiene las capacidades. Y ha puesto inclusive algunos ejemplos. De hecho, las Fuerzas Armadas han participado contra la minería ilegal. Yo como ministro de Defensa, nosotros apoyamos a la policía, pero en una función que no tiene relación directa con el conflicto, con la población, dando seguridad a los servicios públicos esenciales. Eso sí, que tú des seguridad al funcionamiento de los aeropuertos, de los puertos, de los servicios de agua, de luz, eso sí. Pero que tú formes parte de la solución del disturbio propiamente dicho, no, porque hay malos ejemplos que nos han costado juicios para oficiales subalternos. Ejemplo el último, Conga. Tú envías a la policía y pones en una segunda fila una patrulla del ejército con fusiles y hay 2 muertos, ese capitán ya le malograron la vida, le malograron la carrera y está enjuiciado conjuntamente con toda la patrulla. Y al que habría que enjuiciar es al que ordenó que vaya. Entonces, la policía no la puedes debilitar haciéndola compartir funciones con las Fuerzas Armadas. Y a las Fuerzas Armadas no la puedes complicar en funciones para lo cual no está entrenado, equipado ni preparado para actuar. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer a la policía y las Fuerzas Armadas, emplearlas en los casos como por ejemplo el BRAE. El Perú es el único país en la región que tiene una gran facilidad de emplear sus Fuerzas Armadas para los conflictos sociales. Y eso está mal. Y eso está mal. Sí, pues, aun cuando se trate de casos graves, perdón Máximo, pero quisiera conocer el punto de vista completo de Roberto, aun cuando se trate de casos como narcotráfico, perseguir una columna o minería ilegal, donde la Fuerza Armada ha participado. Fíjate, podremos dividir el tema en urbano y en rural. En lo urbano es inteligencia policial y es policía pura. Lo rural sí, como es el BRAE, que el BRAE no es terrorismo sino narcotráfico, como es la minería ilegal, donde tú ya requieres una fuerza de una mayor capacidad que la policía neta, ¿no? Pero cuestiones puntuales y de repente por tiempos puntuales, como sucedió en Brasil antes del Mundial, que para entrar a esa favela emplearon a la Fuerza Armada, quién sabe como cordón, para que la policía actúe dentro de lo que ellos conocen, pero no para hacerlo rutinario para cualquier conflicto social como se estuvo empleando y nos ha ocasionado serios problemas, ¿no? Máximo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo veo que la seguridad ciudadana no va por el camino de la represión. Para mí principalmente es educación y participación de la ciudadanía. No podemos poner a cada policía o cada militar en una manzana o en una esquina, pues. Sino lo que se debe facilitar es la estructura judicial. Me parece que es tan complicada que cualquier persona que pueda denunciar finalmente es ajusticiado por el Poder Judicial o por los entes fiscalizadores o de investigación. Casos simples. Tú ves un atropello, recoges al atropellado, lo llevas a una clínica y simplemente te quedas preso. Te metiste en el lío de tu vida. ¿Tú crees que vas a recoger otra vez a ese muchacho? Ves un crimen, tú vas a participar. Ves, fíjate, un caso real. Robo. Entran a la casa. Mi hija llega a la casa, abre la puerta y encuentra un auto en la cochera cargando televisores, computadoras, todo. Se alarma, llama al serenazgo, vuelve, salen estos con el carro, lo logran pescar, ¿verdad? Entonces, después viene efectivamente la denuncia, devuelven lo que han robado, pero viene el proceso judicial. Mi hija es abogado, ¿entiendes?
¿Tú crees que ha ido a atestiguar ante esos asaltantes, a esos ladrones, para que el juez diga, sí, está fehacientemente comprobado que robó? No va. Y así como mi hija, que es una persona instruida, ¿tú crees que van a haber personas que se van a someter a ese maltrato de ver a todos esos delincuentes que son unas argollas y decir, para sí, ellos fueron? Sí, él ha sido. No, entonces tenemos que pensar de otra forma, ¿no es? Tiene que facilitarse. Es que está buscando el camino difícil, creo, Máximo. No, porque es más fíjate, fácil para mí es pedir mucho a más la Fuerza Armada que nos apoye a pedir que el Poder Judicial... es verdad, Bueno, pero tenemos que hacer Y es algo, verdad que la oye, opinión no pública puede está ser. dispuesto a pedírselo a quien sea, porque curiosamente, sin ser una de las facultades más importantes de un alcalde, porque un alcalde tiene control sobre su serenazgo, pero no tiene control sobre su policía, en la encuesta que presentaba hoy día Lucho Benavente, con esta nueva encuestadora interesante que salió, que se llama Vox Populi, más del 48% de las personas están dispuestas a elegir a su alcalde en función de la promesa sobre seguridad. Transporte está en cuarto lugar con menos del 10%. Yo me quedo impresionada. Es decir, no les importa si esa es función o no del alcalde. Ellos quieren que alguien les resuelva el problema. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas parecen pintados como para la solución. No digo que me parezca bien. Tú haces una encuesta donde la gente, tú le preguntes si usted considera que las Fuerzas Armadas deben salir para la seguridad ciudadana y seguramente que el 90% va a decir que sí. Por supuesto que Claro. sí. Entonces, porque además, ojo que es una experiencia que conocemos. En gobierno militar, mira, un yo te toque digo, de queda, yo todo te lleno de digo, soldados. En la Constitución de 1933, o sea, hasta el año 80, las Fuerzas Armadas tenían como finalidad el control o asegurar el orden público. Y había la famosa la Defensa Interior y Territorio, y nosotros formábamos unidades para los conflictos sociales, los disturbios. Pero esos disturbios de los años 70 no son los de ahora. Entonces, tú no puedes aplicar una fórmula de los años 70 para una realidad diferente con la de ahora. Entonces, yo creo que tenemos que sacarnos el concepto militar de la seguridad. Tenemos que dejar de considerar que la policía es la solución al tema de seguridad, porque esta es una solución integral. Así es. La educación, la familia. Y yo creo que hay cuestiones del Poder Judicial. Tenemos que fortalecer todo. Esto es un sistema. Todo. Este es un sistema. Entonces, si todos creemos que porque van a salir 50.000 policías a las calles se va a solucionar el problema, yo creo que no habría violencia en ningún país, ¿no? Pero que además pasa por algo que hablábamos hace un momento, respetar las normas. O sea, que en el momento en que la norma se vuelve respetable, la inseguridad baja considerablemente. Todo, desde respetar el semáforo, Así es. los paraderos, o como por ejemplo ayer o anteayer que hacen una batida para esos taxistas que están incumpliendo, y que los mismos pobladores apoyan a los taxistas que están incumpliendo las normas. Entonces, el peruano no le gusta las normas, el peruano le gusta hacer lo que ellos quieren hacer, y mientras que él esté bien, el resto que se acomode. La viveza criolla. Entonces, que yo tantos creo que- años nos Pero ha hecho, ¿no? pareciera que hay esta sensación bastante infantil de que son los militares los únicos capaces de hacer cumplir la ley, ¿no? Por la disciplina, por el orden y por la efectividad, ¿no? Yo creo que termina... Acá el señor que ahora se acaba de Y hacer un por cherry, la Brasil. autoridad, por la autoridad. Ahí está el Y ahí se veo. Yo no hubiera durado Yo 2 creo- minutos en un colegio militar, debo Yo confesar. creo 2 que- minutos. que Me han votado. efectivamente, ¿cómo se puede lograr la articulación de todos los sectores de una sociedad? Con liderazgo. Sí. Un presidente regional. Por eso quise ser presidente regional Cusco, pero no me dejaron en 2 oportunidades. Y los 2 que me han ganado están en la cárcel. Sigue intentándolo, pues, don Máximo, sigue intentándolo. No, porque tengo que trabajar. Yo soy obrero y tengo que trabajar para ganarme el pan. Pero El ¿qué otro pan, paso? literalmente, además. El pan, literalmente. Y mi movimiento regional se llama el Cusco PAN. Ahí está, muy bien. No, pero decía que la idea es que el líder tiene que convocar a los sectores. ¿Para qué es elegido gobernante regional? Tiene que convocar a todos los sectores. Señores, aquí queremos hacer una región líder, donde se haga justicia de verdad, con celeridad. Y se debe dar las normas y pautas. Eso no es interferencia de poderes, eso es coordinación y liderazgo. Y esto me recuerda el 90, cuando llego a la presidencia del Congreso y se aprobaron las leyes por carpetazo, golpeando la carpeta. Yo le he puesto el tablero digital. Sí. Había un lío entre los congresistas. Oye, dije, ¿cómo yo voy a ser presidente de un Senado donde habían personas ilustres y se disputaban que pedir el orden de la palabra con cuestión previa? No, señor, aquí ustedes me acreditan una persona que represente vuestro partido y aquí en la mesa
vamos a discutir nuestra agenda. Yo tengo este y recuerdo. así hemos creado la Junta de Portavoces que hasta ahora sirve. Sí, claro. Entonces, hay cosas que se tienen que hacer con criterio. Lo importante para mí es identificar el problema. Si el problema está identificado, la solución es sencilla. Pero hay que identificarlo. Pero si le damos vueltas, si lo vamos a hacer un globo, simplemente no vamos a encontrar ese problema. Y yo tengo este recuerdo de que cuando no estaban de acuerdo con algo, hacían las carpetas, ¿no? Así era, ¿no? Sí. Bueno, no le hacen cambio de carpeta, creo. Ahora gritan. Por eso lo que hay que Todo ver mal. es los postulantes a las diferentes alcaldías, qué cosas prometen, ¿no? Entonces, no engañar. Eso que promete, por ejemplo, una policía metropolitana. Si el serenazgo no puede cumplir funciones de policía porque no está en el reglamento, menos se va a poder formar una policía metropolitana. Entonces, O los benditos drones, ¿no? Que les encanta ahora creer que todos lo pueden hacer como un juguete con control remoto. entonces Yo imagino pues a un ladrón metiéndole un o las compras de los disparo helicópteros habría al- que ver. Pero hay algo interesante que tú has dicho que yo no conocía, y es que hasta el 80 la Fuerza Armada tenía una preparación especial, Sí. digamos, para la gente que iba a intervenir en tareas de Disturbios seguridad civiles, interna, ¿no? Disturbios civiles, sí. Eso ¿Y no qué es estaría la- mal, porque claro, Tendríamos que formar brigadas, en especial en el ejército, brigadas de policía militar. Eso. O sea, para, como le digo, para casos puntuales, momentos puntuales, que le permitiera darle un marco de seguridad para que la policía Ya, cumpla su intervenga. función policial. Así como están preparados por ejemplo, actuar en momentos de desastre nacional, que no es su labor habitual, pero están preparados y entrenados para asistir a la población. Que se ¿no? está convirtiendo en una de las funciones principales hoy en día, teniendo en cuenta que el Perú es el tercer país más afectado, ¿no? Y que tiene en cada región un problema diferente. Se está proyectando dentro de las nuevas tareas tener brigadas de defensa civil descentralizadas que ayude al presidente de la región a gestionar los desastres. Porque generalmente nos hemos acostumbrado que Lima... sí, claro, desde Lima, Desde se- Lima, se que llegue, gestiona. no, lo primero que se rompe son la carretera. ¿Tenemos los aviones para llegar? No. No. Preferible es que de acuerdo al siniestro que se sufre normalmente, se tenga ya esa unidad En la especializada, equipada, entrenada. Podría ser una brigada de policía Los militar para batallones alguna de función. ingeniería Sí. del ejército, por ejemplo, tendrían que tener, y aquí nos estamos alejando del tema porque no tiene que ver directamente con seguridad. Pero va tendría- con la seguridad ciudadana, Pero va claro. con la seguridad Porque ciudadana. la vida- tendría que la vida- tener una actividad más permanente y más vinculada a la comunidad. ¿no es Se cierto? está recuperando. Lo que pasa es que la famosa Sí, competencia... competencia desleal de la empresa privada Pero- paralizó a los Pero hay batallones de ingeniería del ejército. construcción de carretera de 1 kilómetro, 2 kilómetros que no la hace la privada o en el interior del que no va nadie, que lo puede hacer muy bien y que le facilita a estas comunidades que están aisladas, ¿no? Yo Tenemos tengo un que hacer un- gratísimo recuerdo de esa participación de los militares. claro, Y El todo. general Usate y el Chato. Cusco. Un El Cusco, extraordinario constructor, mejor y coordinado. Tenía autoridad, convocaba a Cusco los cambió ingenieros. con el general en los El años... Cusco yo estaba en lo 70, en los modernizó. años 70. Claro. Un 70, general de 71, quitarse el sombrero. 72. No, Pero y es verdad que en convocaba a el, los ingenieros. y es verdad que en el interior del país y sobre todo en zonas muy alejadas, la participación de las Fuerzas Es fundamental. Armadas con la población es Es que ¿sabes qué pasa? constante. Es la única presencia del Estado. Así es. O es la única confiable, porque yo sí, que me disculpe el señor Urresti, pero he visto en lugares como Santa María Nieva hay un problema, se iban al cuartel, no se iban a la comisaría. ¿Por qué? Porque a la comisaría de esos lugares mandan al que cometió no sé qué problema en Lima, lo castigan y lo mandan al final. Tú ratificas lo que he dicho sin haber hecho servicio militar ni haber estudiado en colegio militar. Pero ha viajado mucho por el Perú. Y además, yo soy bien Y aplicada. conoce a otros No, ese- que ese- que esa hemos es una estudiado en realidad. colegio Eso es bien militar. En el interior del país, como dice el ingeniero Sarroma, en el interior del país Sí. las Fuerzas Armadas están en primer lugar. Son las más necesarias, sí, todo. No, y todo. un gran respeto a la familia militar, Sí, en sí. realidad. ¿para ¿Y qué? en qué condiciones trabajan? ¿Ah? Sí, Yo la los verdad he que visto sí. cuando hacían el cachis y todo eso. No, y hubo en los años 90, el presidente Fujimori empleó mucho a los batallones de ingenieros y uno va y la posta médica, la carretera, la escuela, todo lo hizo la ingeniería militar organizada y por él, ¿no? Entonces, son cosas positivas. Que habría que recuperar.